Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Sigamos con las parábolas del reino. He escogido una de las parábolas muy hermosa. Es un solo versículo, el versículo 44 del capítulo 13 de Mateo. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Qué interesante lo que dice la palabra. Imaginémonos el suceso, lo que está aconteciendo. Resulta que hay una persona que es un empleado o ha arrendado una tierra para sembrar la semilla que él quiere. Ha arrendado la tierra y está sembrando, y un día cuando va con el arado, de repente siente que hay, con los rastrillos que lleva, algo difícil, y comienza por curiosidad, y comienza a excavar, y encuentra un tesoro, un baúl, dijéramos, de metal. Lo abre y está lleno de joyas preciosas que alguien había escondido ahí y se había quedado guardado y no sabía. El hombre sabe qué hace, fue inteligente. Cubrió otra vez el sitio, fue y habló con el dueño, dijo: mire, la verdad yo me gustaría comprar el campo. ¿Cuánto vale? Y me imagino que le dijo una cantidad, no sé qué le habrá dicho. Y él entonces dijo, lo negoció y dijo: bueno, está bien, yo voy a vender lo que tengo y vengo a comprar el campo. Vendió lo que tenía y tomó el dinero y le dio al hombre el dinero por el campo y compró el campo. El otro tal vez pensó que era un buen negocio el que había hecho, pero es que el negocio lo estaba haciendo otra persona. Él no compró el terreno porque le importaba el terreno. ¿Qué era lo que le importaba? El tesoro que estaba allí. El terreno era lo de menos, tal vez lo podía regalar más tarde, pero lo importante era el tesoro. Así que muchas personas siguen buscando. En el tiempo pasado en nuestro país había mucha gente buscando los tesoros escondidos de los chipchas y de los pijaos y de otros en el pasado. Otros han estado tratando de penetrar al fondo del mar para buscar los restos del Titanic y sacar las riquezas que tenía. Otros barcos que se han hundido, que iban con lingotes de oro, siempre están buscando un tesoro. Pero aquí hay un tesoro muy especial. Vamos a suponer que usted tiene un terreno, está alquilando un terreno para sembrar. Y en el camino, por alguna circunstancia, descubre que ese terreno es propicio para el petróleo. Hablando de nuestro lenguaje ya moderno. ¿Qué harías tú? ¿Vas y dices: encontré petróleo allá? No, porque se lo quitan, porque usted no es el dueño del campo. Pero ¿sabe qué haría como este hombre en su sagacidad? Fue y vendió todo lo que tenía y compró el terreno. Tú lo comprarías y entonces más tarde tú puedes decir: el terreno no importa, lo importante es el petróleo que va a producir. Lo que yo quiero decir es que la gente puede decir: estás loco, dejas todo por tener la fe cristiana. Aquí, cuando yo me convertí con un evangelio, era el evangelio de salvación. Yo quería solamente ir a la vida, a la otra vida, era el evangelio de Dios. Pero en el camino yo creía que yo iba a entrar al reino de Dios cuando me muriera. Era lo que yo esperaba. Cuando yo termine mi jornada, entraré al reino de Dios. Todavía se usa esas palabras. Dice: murió y entró en el reino de Dios. Y yo caminando la palabra al final de la década de los años 60, descubrí que el evangelio que Jesús predicó no era el evangelio de salvación. Fue el evangelio del reino de Dios. Es decir, del gobierno de Dios. Y cuando Él me invitó a ser su discípulo, a seguirle, me ofreció no el evangelio de salvación, sino el evangelio del reino. Es decir, yo tenía que tener la disposición de vivir para agradarle a Él. El evangelio que predicó Jesucristo fue el evangelio
del reino de Dios. Léanlo en el libro de Mateo capítulo 4 y van a dar cuenta que él fue por toda Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Luego después, cuando toda la vida, los 3 años y medio de Jesús, no tuvo otro evangelio que predicar, el del reino de Dios. Por eso las parábolas tienen que ver con eso. Y luego los discípulos, después de la resurrección del Señor, salieron a predicar el evangelio. Pero ¿cuál es el evangelio? No el de salvación, el evangelio del reino de Dios. Ese evangelio del reino de Dios es muy interesante, ¿no es cierto? Pablo predicó el evangelio del reino de Dios y dijo, es necesario que por muchas tribulaciones entremos, vivamos, disfrutemos del reino de Dios. Todos los discípulos siempre predicaron el reino de Dios. Fue lo que el Señor mandó predicar, el evangelio que él predicó, no era otro. Jesús nos dijo algo muy claro. Como discípulos del reino tenemos que renunciar a todo lo que poseemos para seguir adelante, para alcanzar aquello para lo cual fuimos asidos por Jesucristo. Hay una parábola, una ilustración mejor muy especial de Jesús. Un día Jesús estando en Galilea, tal vez, no sé exactamente en qué lugar estaba, pero viendo las multitudes, dijo el Señor, los llamó y les dijo, quiero que abran los oídos y escuchen lo que les voy a decir. Si ustedes aman padre, madre, mujer, hijos y todo lo que tienen en esa vida, más que a mí, no pueden ser mis discípulos. Y después les dijo una palabra tremenda. Les dijo, el que no toma su cruz cada día y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tremendo. Después hizo una comparación de un hombre que fue a la guerra y le dijo, ¿quién hay de ustedes que puede hacer frente con 10,000 hombres a un hombre que viene contra él con 20,000? Y si no puede, va y le ofrece situaciones de paz, la paz romana, hagamos un negocio y paremos. Y luego Jesús termina diciendo, al final de Mateo, de Lucas capítulo 14, dice, así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es interesante, cuando entendía el costo de lo que significaba seguir el reino de Dios, entonces yo tomé la decisión. Podía seguir el evangelio del reino o el evangelio que me ofrecían de promesas nada más. Entonces yo decidí seguir a Cristo, no importa el costo, y predicar el reino de Dios. Desde entonces tenemos en el logo de la iglesia una expresión que se dice Tabernáculo de la Fe, predicando el evangelio del reino de Dios. Eso no es negociable. Hay 5 evangelios. El evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan. Y alguien pregunta, ¿y cuál es el 5º evangelio? El evangelio según San Evangélico. ¿De qué está compuesto el evangelio según San Evangélico? Solamente de las promesas, nada más. Les fascina las promesas, pero recuerde, todas las promesas del Señor tienen una condición para que podamos vivir las promesas. Hoy en día se predica ese evangelio de la prosperidad, un evangelio sin cruz, un evangelio sin entrega, un evangelio sin vivir para hacer lo que Dios quiere en la vida. Y yo te hago una pregunta al terminar en este momento. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Porque el corazón del evangelio del reino no es una doctrina, no es una iglesia, es una persona, y esa persona es Jesucristo. ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Si eres, estás en el reino de Dios. Si no eres, posiblemente vas al cielo, pero te vas a llevar muchas desilusiones. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias, porque nos desafías con este evangelio, Señor. El evangelio del reino, Señor, que nos lleva a pensar en Jesucristo como el Señor de nuestra vida. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de que te vayas a dormir, recuerda, ¿es Jesucristo el Señor de tu vida? Que Dios te bendiga. En casa con el pastor Héctor Pardo.